¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. En este fin de semana súper largo, tenemos como siempre un programa muy intenso. Ya está en nuestros estudios el doctor Ricardo Gilavera. Ustedes saben que la película Argentina en 1985, en su derrotero de éxito, afortunadamente ha puesto otra vez aquel histórico juicio a las juntas en la superficie, en la consideración de la gente, en el conocimiento de mucha gente joven que no vivió aquello. Y en relación a esto aparecen entonces protagonistas de ese juicio con aportes que van más allá de la película, que tiene mucho de realidad, pero también tiene cosas de fantasía, de relato. El doctor Ricardo Gilavera acaba de escribir un libro en el cual cuenta, fue uno de los jueces que estuvo en esa Cámara Federal, cuenta la historia con todos sus detalles. Lo vamos a escuchar inclusive para ver qué es lo que él ve en Argentina 1985, que necesita ser aclarado desde el punto de vista de la verdad histórica. Y después vamos a estar hablando con Rosendo Fraga. El tiempo electoral ya está lanzado. Tuvimos elecciones internas en La Pampa de Juntos por el Cambio el domingo pasado y por supuesto tuvimos esta semana la mesa política electoral del oficialismo con el tema de la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a estar hablando con él también de cómo están las cosas al comienzo de este largo año electoral que nos va a llevar a la elección de un nuevo presidente. Así que esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo con todos ustedes en esta intensa noche, propuesta que por supuesto comienza, como siempre, con el comentario editorial del día de la fecha. Definitivamente hay dos planos en la vida política de la Argentina y fundamentalmente la que tiene que ver con el gobierno. Hay un plano de lo que podemos definir como el mundo de la política y otro plano el de la gente. Y hay entre esos dos planos a nivel gubernamental una disociación fenomenal. No es de ahora, no es nuevo. Solo que esta semana eso se vio reconfirmado de una manera brutal, evidente, cruda, penosa, angustiante para la gente. ¿Cuáles fueron esos dos hitos que marcan esta disociación? Una, lo que conocimos el martes 14, inflación 6%. Terrible. Un cachetazo no para el gobierno, para la gente, para cada uno de nosotros. Y por supuesto para el bolsillo de los que menos tienen. Esa es la realidad de lo que denominamos la gente, la ciudadanía, de todos nosotros. Y el jueves 16 tuvimos esa mesa del desamor, diría yo, del Partido Justicialista, en donde ninguno de estos temas que tienen que ver con la situación económica, la inseguridad, la falta de perspectiva del país se discutió, sino que de lo que se habló fue de la candidatura de Cristina. Más allá que algunas voces salieron a decir, bueno, no, hablamos, le dijimos al presidente esto, aquello, bla, bla, bla. No. Nada importante en cuanto a lo que uno hubiera esperado. ¿Qué hubiera esperado de la dirigencia política que hoy tiene a su cargo el gobierno ante la catástrofe que representa esta inflación descontrolada del país? Que se hubieran sentado a encontrar las soluciones, no a ver quién sale a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner para vencer una pseudo proscripción. Después voy a hablar de esto, que es una mentira. De esto debieron haber hablado. Nadie habló. Pero debieron haber hablado no además para pasarse reproches, que alguno hubo, sino para decir, ¿dónde están las soluciones? ¿Qué está pasando que no encontramos las soluciones? Estaba ahí Sergio Massa, por supuesto un gran vendedor de humo, pero un gran vendedor de humo.
al cual lo sostiene el hecho de que no hay otra alternativa dentro del gobierno. Se está dando además una situación muy clara, muy evidente en la Argentina, que también forma parte de la cultura política de la Argentina. Si estos mismos números de inflación, que está ya en el interanual en el 98%, los tuviera un gobierno no peronista, hoy el país estaría incendiado. Y la CGT, en vez de ir a la mesa política del PJ, estaría haciendo paros a troche y moche. Es así, ¿eh? Es así. Así que esto lo quiero marcar para hablar de la realidad del país y para tenerlo en cuenta en relación a lo que va a venir si es que ganare la oposición. Hay una situación dramática en la Argentina. El día a día es tremendo porque las soluciones no llegan en temas que afectan a la vida de la gente de una manera dramática. La inflación es uno de ellos. La inseguridad es otro. Sin embargo, el país está bajo control. No está incendiado. Pero si quien gobernase fuera alguien no peronista, el peronismo lo incendia. Tengámoslo en cuenta. A la luz de lo que vaya a ser el futuro y de esta realidad del país. Lo cual habla de la hipocresía de esta dirigencia del peronismo y de la mentira. Usted no escuchó a ningún líder de la CGT diciendo vamos a hacer un paro general. Y no porque yo esté a favor de los paros, muy por el contrario. Solo digo que si esto se diera con otro gobierno, estarían estos mismos dirigentes diciendo vamos a parar, haciendo paros todos los días. En este contexto, de todas maneras, el fracaso de Massa es brutal. Y lo marco además con proyección futura, no ya solamente del presente, sino porque es algo que van a tener que tener en cuenta los que vengan después del 10 de diciembre, así fueren del mismo gobierno. Está claro que ninguna de las recetas del pasado pueden traer soluciones al futuro. Han fracasado los controles de precios. Los precios justos son una mentira, como lo eran los precios cuidados. Como es una mentira todo lo que hace este gobierno, lo que hace y lo que dice. Pero de estas cosas se habla poco. De estas cosas el gobierno, digamos, tiene sus rencillas, pero como ustedes ven, digo para los que especulen con alguna ruptura, no se rompen, porque no se van a romper. Porque si se rompieren, pierden. Están perdiendo ahora, lo cual no significa que pierdan la elección de noviembre. Son dos cosas distintas. Hoy por hoy, después lo vamos a hablar por Rosendo Fraga, las encuestas son todas unánimes. Aún las que tiene el gobierno, pierden. No se sabe qué puede pasar de acá a 8 meses porque va a haber mucha plata en la calle. Mucha plata en la calle. Entre esas mentiras está la de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Hoy Aníbal Fernández, para que ustedes vean lo que está pasando ahí sí dentro del gobierno, hoy Aníbal Fernández, en una entrevista que dio en Clarín, dijo: Cristina Fernández de Kirchner no está proscripta. Fin de la discusión, más allá de todo lo que va a armar el justicialismo en pos de sostener esta mentira, de hacer de esta mentira un tema central de su acción política. Eso tiene dos razones, está muy claro. Si el tema es, hablamos de la proscripción de Cristina, no hablamos de los problemas de la gente. Otra vez, la inflación, la inseguridad y todo lo que nos sucede todos los días. Es típico del relato del kirchnerismo. El relato del kirchnerismo intenta imponer agenda, temas alrededor de la mentira.
Cristina está condenada, no está proscripta. Para que se diera la proscripción, tendría ella que tener un fallo firme, definitivo, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que eso ocurra, falta mucho tiempo. Y no va a llegar para el tiempo en el cual se vote. Por lo tanto, Cristina puede presentarse perfectamente, sin ningún problema. Pero debo decir que este tema de la proscripción también responde a una estrategia de la victimización y de la excusa. Esto le viene como anillo al dedo, esta mentira, a Cristina para no presentarse, porque sabe que pierde. En el 2019, con el viento de cola que representaba para la oposición el fracaso del gobierno de Macri, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que salir a buscarlo a Alberto Fernández, porque aún en ese momento, insisto, de viento de cola para la oposición, ella no ganaba la elección, porque Cristina divide. Imaginen que no lo va a ganar ahora. Por lo tanto, la proscripción es una excusa justa, si es que ella quiere evitarse el mal trago de ir a una elección sabiendo que puede perderla. Como en el kirchnerismo todas estas cosas son calculadas, nada es espontáneo, nada es espontáneo. El kirchnerismo tiene un nivel de perversidad en su accionar muy fuerte, muy fuerte, hacia la psicología del kirchnerismo. Insisto, esto de la mentira, de hacer de la mentira una verdad. Esto finalmente le viene justo, ¿no? Y si Cristina dijera, llegado el momento de definir las listas, no me presento porque estoy proscripta, por supuesto, estaría diciendo una mentira que sus acólitos tomarían como una verdad. Porque para el kirchnerismo, la mentira es la verdad. Del juicio más importante de la historia argentina. Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses. La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían? Es nuestra oportunidad. Cuídate, Julio. Cuídate. Vas a meter preso a Videla. A todos los responsables. Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder. ¿En cuántos juicios estuviste? Ninguno. El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. 99. Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? Chicos. Sí. ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita. ¿De qué tenés miedo, Julio? De todo. De que todo esto es una trampa. De que les pase algo a ustedes. Metieron en nuestra casa y tengo audiencia en 1 hora. ¡Sí, abre la puerta! Lo único que quiero saber, señor presidente, es si mi hija está viva o muerta. Lentamente, como para que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Doctor Ricardo Gil Lavera, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué dice? Usted estuvo ahí. Ahí estuve, sí señor, hace muchísimos años. 37. ¿Cómo vivió esto de la película, más allá de las cosas puntuales que vamos a hablar, que tuviera primero, al margen de lo internacional, este impacto en la gente acá? Bueno, me llamó la atención.
lo que denota de que ha tocado algún tipo de fibra íntima, e incluso también el público de otros lados. En España, por ejemplo, ha tenido un éxito espectacular. Y yo creo que esto tiene que ver, bueno, por supuesto, los méritos cinematográficos del film, pero aparte que alguna circunstancia la película ha tocado en la gente, ¿no? Y enhorabuena, porque yo creo que la posibilidad de volver a echar la luz sobre un acontecimiento histórico que fue fundante en nuestra transición democrática, esto me parece muy positivo. Y sobre todo la repercusión que ha tenido entre los públicos más jóvenes, que por supuesto no vivieron aquello, y me parece muy saludable de que lo hayan visto a través de la película, ¿no? ¿Tuvo conocimiento de la hechura de la película, de lo que se estaba haciendo? Versiones, noticias, que se estaba filmando una película, nada más que eso. ¿Le generó ansiedad? No. ¿Y cuando la fue a ver? Cuando la fui a ver, bueno, la vi 2 veces. 2 veces. Una porque nos hicieron una exhibición privada antes del estreno, y luego porque mi pareja no la había visto, entonces la acompañé a un cine de Pilar, que me llamó la atención también, que tradicionalmente un domingo a la noche hay muy poca gente y estaba lleno por gente que había ido de Capital a ver la Pilar, ¿no? Porque no conseguía entradas acá. Y por supuesto que, a ver, sí, la película me parece que está muy bien hecha. Particularmente me resultaba raro ver los lugares, porque la película transcurre gran parte en tribunales, bueno, y es la misma sala de audiencias, es la misma sala de acuerdos. Bueno, y veía gente sentada en mi lugar. Eso me llamó la atención. Pero bueno, repito, enhorabuena, ha tenido distinciones internacionales importantes, ganó en Venecia, ganó el Globo de Oro, acaba de ganar el Goya, y es aspirante ahora a poder ganar el Oscar, ¿no? Y me parece que esto es muy importante, es un muy fuerte respaldo también al cine nacional. Lo vive como porque es muy importante esto, ¿no es cierto?, impactante, de un hecho que en el devenir de la Argentina, para muchos y por muchos, había quedado como minimizado. Sí, yo creo que un poco olvidado, porque en los últimos tiempos, bueno, se rescataron más otros acontecimientos y esto quedó un poco en la trastienda, ¿no? Sobre todo a partir de la reapertura de los juicios, que me parece que fue una buena noticia, que un periodo tan doloroso se cerrara con justicia, pero hubo cierta apropiación de las circunstancias, ¿no? Y en consecuencia todo lo ocurrido durante el primer gobierno democrático, que yo creo, repito, que fue el hecho fundacional de todo, quedó olvidado, ¿no? Una de las cosas que la película expone muy fuertemente es el miedo, digamos, la situación de miedo que se vivía, ¿no es cierto? El poder militar todavía tenía poder, ¿no? ¿Se siente representado? Es decir, ¿ese miedo representa lo que ustedes vivían también como jueces? Bueno, a ver, hay un contexto de época que es difícil transmitir ahora, ¿no? Porque en realidad es un contexto en el cual las amenazas, la posibilidad de atentados, y sobre todo en esos primeros tiempos de la democracia, bueno, eso estaba muy latente. Por cierto, a ver, yo diría, alguna preocupación sí. Afortunadamente yo nunca tuve amenazas en mi casa, sí las tuve en el tribunal. Ahora, Andrés D'Alessio, por ejemplo, le pusieron una bomba en la casa. Claro. Yo el temor que recuerdo, junto él es mi colega, bueno, es no poder concretar la obra que estábamos haciendo. Porque sinceramente, cuando arrancamos no sabíamos si llegábamos o no, ¿no? Ajá. Uno de los temas que, por supuesto que la película también generó debates y me interesa mucho su opinión, sobre todo porque, quiero marcarlo, este libro, ¿no es cierto?, que ha sacado el doctor, enhorabuena. Además, le confieso, yo leí la mitad porque me llegó el jueves y es apasionante como historia. Hay algunas discusiones que se generan, lo hablamos acá con Ricardo Darín. Uno sostienen que
el rol de Alfonsín no está adecuadamente dimensionado en la película. ¿Usted lo comparte? Sí, por supuesto. Sin Alfonsín no hay nada. Sin Alfonsín no hay juicio, ninguno. La película es una película de ficción, es una película comercial, y ha tratado de narrar una historia atractiva, centrándolo en la actividad de los fiscales, que sin lugar a dudas cumplieron una gran labor, pero los fiscales fueron una parte, un segmento nada más de una historia que es mucho más densa, ¿no? Y por supuesto, me parece que se pudo haber destacado más el papel de Alfonsín, como también la de la CONADEP. Yo digo, quizás la acusación no hubiera podido ser llevada adelante sin la CONADEP, porque los hechos surgieron de los legajos de la CONADEP, incluso con el trabajo en aquel momento, la colaboración también de la subsecretaría de Derechos Humanos que se creó a posteriori de la CONADEP. Por lo tanto, bueno, esas son las licencias de la película, poner la trama dramática y los personajes en algo que pueda ser atrayente para el público. Como reconstrucción histórica, me parece que está bien la parte de la Fiscalía, el resto no. Como elemento descriptivo, ¿no es cierto? Y para aprender, ¿qué entiende usted que debería, no sé si la película, pero que debería sí señalarse como elemento para completar la visión total de esta historia? No, la película está centrada nada más que en la parte de la acusación. Lo que yo creo, no sé por qué se hizo así, que la realidad tenía mejor trama dramática que muchas de las que inventó el guionista, ¿no? Por ejemplo, al final de la película se sugiere que hay presiones de la Fuerza Aérea. Sí. Eso no solamente es absurdo, es hasta infantil. Y en realidad desconoce lo que por verdad pasó, que era mucho más intenso, que era la enorme presión militar que había en ese momento, cuando el juicio se avecinaba a su final, bueno, para que este fuera el último juicio. Eso fue lo que se discutía en ese momento. Y basta ir a los diarios. Qué sé yo, pavadas, que se entere el fiscal por teléfono en un juicio oral y público de cuál es la sentencia. Pero bueno, eso no desmerece. Buscaron ese relato en una película. No, en absoluto, digo, es bienvenido, le repito, lo hablaba con Darín, que esto permita arrojar luz sobre las otras cosas que faltan también. Hay algunos errores técnicos. ¿Cuáles? Las placas del final. Cuando termina la película aparecen placas diciendo, bueno, el juicio es extraordinario, pero hubo leyes de la impunidad que cerraron todos los juicios, etc. Y no mencionan a los indultos, que son precisamente, que tienen relación directa con el objeto de la película, porque fueron indultados los comandantes. Y eso no es ficción. Eso, con la mejor luz, es un error profesional grave. Y con la peor, bueno, una omisión deliberada, ¿no? Sesgada. ¿Entiende usted que ese juicio estuvo también velado en cuanto a su trascendencia por todo lo que ha sido el uso del tema de los derechos humanos que hizo el kirchnerismo desde su advenimiento? Los derechos humanos son de todos. Y por cierto, si bien el liderazgo en aquel momento se debió a Alfonsín, esa intuición extraordinaria de que la democracia tendría que comenzar a edificarse sobre la base del imperio de la ley, de que cualquiera, aún los más poderosos, tenían que responder de los crímenes ante el juez, pero nunca durante el gobierno de Alfonsín se trató de apropiarse de los derechos humanos, porque eso me parece sinceramente una barbaridad. Y yo veo con las otras administraciones que había un intento de apropiación de la cuestión, los derechos humanos somos nosotros. No, señor. Los derechos humanos no nacieron ahí y es una gesta que le pertenece a todo el pueblo argentino, ¿no? En la película aparece un personaje que se atribuye la calidad de enviado como del gobierno para buscar atenuar la pena a los comandantes. ¿Existió algo de eso? No, falso total, no existió. No existió. Ese intermediario con Julio que lo lleva, no existió. Eso es ficción pura.
Yo lo conocía muchísimo, Julio, y bueno, y sabía la realidad de ese momento, no existió. Es importante esto, es decir, ¿ustedes en algún momento, de lo que recuerda, sintieron esa presión política? Porque en aquel momento además el justicialismo, hay que recordar, había apoyado la autoamnistía, ¿no? Y uno escuchaba, me acuerdo, testimonios de algunos que habían sido detenidos que minimizaban lo que habían pasado, ¿no? La presión estaba en el ambiente. Tenga en cuenta que los empresarios, la Iglesia, los más importantes medios de comunicación, ninguno quería juicio. Nadie quería que se viera el pasado con el argumento de que mirar para atrás divide, esto no ayuda a la concordia, tenemos que mirar para adelante. El día que comenzó la audiencia, uno de los 2 diarios más importantes del país publicó un editorial que decía, bueno, un poco de justicia puede ser, pero miremos la reconciliación. ¿Cómo nos vamos a reconciliar? Y esto se vive en el ambiente, es decir, que había muchísima gente que no estaba de acuerdo con el juicio, ¿no? Desde ya, las víctimas, los organismos de derechos humanos, todo esto, bueno, por supuesto, un gran sector de la población que quería justicia, porque yo creo que heridas tan profundas, tan graves como la que había sufrido la sociedad argentina, el mejor camino de la reparación es la verdad y la justicia. La verdad dignifica a la víctima, permite saber lo ocurrido, no hay otra manera. Y el ejemplo son otras sociedades que han tapado todo, han barrido bajo de la alfombra, y esa división subsiste. Yo creo que dejar que la herida se abra es la mejor manera que puede ir cicatrizando. Y la justicia tiene un efecto reparador enorme, porque le devuelve la dignidad a las víctimas, expresa el repudio social hacia crímenes tan aberrantes como los que ocurrieron, ¿no? La última, no puedo dejar de preguntarle por el presente. Estamos en el proceso de un intento de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Su opinión? Que no es serio, que lleva el único propósito que lleva, como lo ha hecho hasta el presente el gobierno, es tratar de deslegitimar a los jueces de la Corte. Vamos a asistir ahora a un proceso político de juicio en el cual ni las causales son valederas porque se fundan en que no están de acuerdo con las sentencias de los jueces, porque fallaron como no querían, no porque hubieran dicho un disparate, sino porque era diferente a lo que quería el gobierno, sin mayorías necesarias para ello, con lo cual todo se traduce en un show para tratar de desprestigiar a los jueces. Doctor Ricardo Gilavedra, gracias por su presencia. No, al contrario, muchas gracias. Por supuesto, gracias por haber sido protagonista de aquel juicio fundacional para la democracia argentina. Es el reconocimiento que usted y quienes fueron sus pares, el doctor Arlanian, el doctor D'Alessio, el doctor Torlasco, el doctor Valer Garaus y el doctor Ledesma merecen. Muchas gracias. Los astronautas. Los astronautas. No dejen de leerlo, se los recomiendo. Es un libro de la historia. Es un libro de la historia que hay que conocerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Ya coincidió en que era vital resolver la situación de quién es la candidata natural o la persona con más adhesión, que es Cristina. Por supuesto que se avanzó en la potencialidad de, si Cristina no quisiera ser candidata o no pudiera, ¿no? Porque en realidad ella explicitó que no se bajó de nada, sino que justamente padece un proceso de proscripción. Muy bien, como decíamos en el editorial, va a ser un tema por varios meses del justicialismo. Rosendo Fraga, ¿qué tal, Rosendo? ¿Cómo estás? Bella noche. ¿Qué tal? Gracias por llamarme. A vos, que como siempre por tu presencia. Primera pregunta genérica, ¿algo que te sorprenda de esta estrategia de poner en el tapete la proscripción que no es tal de Cristina Fernández de Kirchner? A ver, como vos dijiste en la editorial, claramente la proscripción no existe. No hay ninguna posibilidad que Cristina no puede presentarse y si ganara, asumiría, ¿no es cierto? Entonces, esto es una estrategia política. Lo que consigue con este tema, la proscripción,
es plantear, ¿no es cierto?, el tema de viabilidad política, que me le impide, ¿no es cierto?, la proscripción. Y hay toda una estrategia para asimilar la situación de Cristina con la de Lula, ¿no es cierto?, que son diferentes. Entonces yo creo que hay sobre todo la proscripción apunta también al tema de hacer una comparación con el fallo que le impidió en Brasil a Lula ser candidato. Es un punto importante. ¿Te parece que como estrategia puede dar algún resultado positivo para revertir la mala imagen del gobierno? A ver, yo creo que es decir, el juicio político a la Corte, ¿no es cierto?, y la proscripción forman parte de una misma estrategia. Esas son dos acciones que apuntan a, digamos, hacer Cristina el centro de la política, apunta a alinear al peronismo detrás de la estrategia de Cristina, y creo que ese es el punto. A ver, ¿qué va a pasar? No sabemos lo que va a pasar, pero sí yo diría que Cristina probablemente esté desarrollando una estrategia electoral similar a la del año 2019. No ser ella candidata, pero ser el factor decisivo en quien es candidato. ¿La candidatura de Alberto Fernández a vos te parece como algo factible o también un ardid casi desesperado para mantener alguna cuota de poder, Rosendo? A ver, bueno, yo te digo lo siguiente. Uno dice, bueno, Alberto plantea esto porque no quiere que el poder se le vaya de las manos anticipadamente. Ahora, yo creo que en el círculo del presidente hay un poco otra idea. Es decir, la idea, si Cristina no es candidata, que es probable que no lo sea, ¿no es cierto? Siempre habrá que ver. ¿Y qué candidato individual tiene más intención de voto que Fernández dentro del universo del Frente de Todos? Bueno, y hoy por hoy está Massa, pero nada más. Es decir, y hay que ver qué pasa con Massa, de acuerdo a la economía, si aspira concretamente a ser un no candidato. Entonces me parece que ese es el punto. Bueno, yo te diría lo siguiente, el político nunca se rinde sus aspiraciones, ¿no es cierto? Pero creo que realmente las chances de Alberto son reelectas son muy bajas. Hoy vos, en este contexto, ¿cómo lo ves al peronismo? Y no solamente cómo lo ves, ¿cómo lo intuís? A ver, yo diría que después tenemos que ver un aspecto del sistema electoral que es clave en todo este tema de las expectativas. Sí, el peronismo va por la unidad, ¿no es cierto? El peronismo va por la unidad, ese es el punto, que no tenga desgajamientos electorales, que no tener un eschiarete con 5 puntos, que le saque 3 o 4 al peronismo, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el punto. El peronismo sabe que es muy difícil ganar la elección, pero tiene una oportunidad que tiene que ver con el sistema electoral. Entonces yo creo que ese es el punto. El peronismo tiene que asegurar su tercio, que lo mantiene. Ahora, de ahí al 40% faltan 7 puntos. Ahora, en este marco, claramente hay una dificultad enorme que está dada por la realidad socioeconómica, ¿no es cierto? La inflación parece poco probable que se mantenga. ¿Tu impresión es que todo el plan platita que seguramente habrá por parte del gobierno será un instrumento que permitirá revertir esto que el peronismo hoy por hoy ve como una derrota en ciernes? A ver, yo creo que el punto, vuelvo al sistema electoral, porque es la clave. 40%. En nuestro sistema electoral, que está en la Constitución, 40% y 10 puntos de ventaja se gana en primera vuelta. Fíjate, si tuviéramos un sistema electoral como el balotaje francés, que en la región tiene Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Colombia, yo diría que es una elección ya muy clara, ¿no es cierto? Yo diría, bueno, aunque la oposición esté dividida, en la segunda vuelta, ¿no es cierto?, va a ganar. Y también diría, 50% para ganar primera vuelta no puede tener el gobierno con esta economía. El problema es que
40% con economía difícil, hay antecedentes. Es decir, Macri perdió, pero sacó 41 en la primera vuelta. Claro, con la oposición unida, perdió. Pero el punto es este, y la posición dividida, bueno, hoy la posición está dividida, el electorado opositor está dividido. Por eso la oposición tiene que analizarlo con mucho cuidado. Bueno, una situación muy difícil, ¿te acordás? Angelos. Sí, claro. Con ya la hiperinflación lanzada, sacó 38%. Ahora, con el poder del Estado en la mano, ahí viene el plan Platita que vos decías, bueno, el 40% no es fácil, pero no es imposible, hay antecedentes. El punto es que pasa del otro lado, porque si vos tenés 20 y 30 en la oposición, bueno, ahí podés ganar. Por eso yo creo que el punto, la ventana de oportunidad del gobierno está en nuestro sistema electoral muy particular. A mí no me parece bueno, pero eso es otra discusión, pero sé que está vigente y está en la Constitución. Es muy bueno este punto, que no porque sea bueno, digamos, pero es importante este punto que vos marcás, Rosendo, que es de Realpolitik. Es decir, con una oposición dividida el gobierno tiene chances de ganar. Este es un punto muy importante que los opositores parecen que hoy no tienen en cuenta, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que el error de la oposición es dar por descontado la elección. Sí. Bueno, claro. Es probable, pero la política es cambiante, ¿no es cierto? Y esto hay que analizarlo con cuidado. Y vos fíjate, la provincia de Buenos Aires, porque es un sistema electoral distinto para gobernador. Sí, claro. Se gana por un voto. Ah, sí. Entonces, una oposición dividida en la provincia de Buenos Aires, las chances las pone para el lado de la oposición. Perdón, del oficialismo. Del oficialismo, está clarísimo. Ojo con esto. Ahora, claro, porque tiene el poder en la mano. Eso lleva a preguntarte lo que hoy representa el factor Milei dentro de los desafíos de la oposición, Rosendo. Bueno, yo creo que es el punto. Es decir, Milei es un riesgo por esto. El electorado opositor, guarda, no solamente los dirigentes está dividido, y eso también tiene que analizarlo la oposición. Y bueno, este tipo de figuras hoy en el mundo occidental funcionan. Es decir, en otra época, Milei se lo lleva la polarización, ¿no? Miremos fenómenos Trump, Bolsonaro, Meloni, cuidado, en Occidente este tipo de procesos pueden funcionar. Lo que hubiéramos hasta hace un lustro tachado por inviable, ¿no es cierto? Ese es el punto. Como yo digo, si es 40, 30 y 20, vos fíjate, con ese 40 gana el oficialismo en la primera vuelta, ¿no es cierto? Entonces, este punto, y mira, ¿y puede sacar a 20? Mirá, yo te diría que en algunas encuestas lo está sacando ahora. Entonces, esto hay que ver cómo lo ordena la oposición, porque esto puede ser un punto, es un punto clave. Es muy importante lo que señalás, porque da esa idea, a veces cuando se escuchan las declaraciones de algunos dirigentes de la oposición, que ellos creen que por la inercia, digamos, finalmente la gente lo dejará a Milei al costado o que Milei se terminará uniendo a ellos. Y esto hoy no está tan claro que vaya a ocurrir, ¿no es cierto? No está claro. Mira, Milei, yo creo que hay para ver. Vos sabés que esta semana, el martes, no es público el hecho, mantuvo una conversación de Zoom con Bolsonaro. Y de ahí Milei salió marcando su coincidencia y alineamiento con Bolsonaro. Es decir, también ha marcado su adhesión a Trump. Él está ubicándose por una posición de derecha extrema, ¿no es cierto? Ahora, ese tipo ¿no es cierto?, que era impensable en Estados Unidos, que era impensable en Brasil, no digo que se va a dar en Argentina, pero cuidado, son fenómenos que hay que mirarlos con atención. Y sobre todo, ese tema que es real, ¿no?, que hay una predisposición. El voto de Milei tiene un componente de la juventud importante, y sobre esto tiene que trabajar mucho, creo, los dos, la oposición y el oficialismo. Claro, porque es interesante esto. El elemento que está marcando y se está viendo en algunas encuestas es que gente que de todas las orientaciones,
gente afín con Juntos por el Cambio, pero gente joven afín con Frente de Todos y del Polo Obrero, están viendo en Milei la forma de expresar su disconformidad con el sistema, ¿no? Claro, yo te diría, es cierto, digamos, que de 4 votos que capta Milei jóvenes, 3 vienen de Juntos y 1 viene del peronismo, del Frente de Todos, ¿no es cierto? Pero mismo lo que plantea el Partido Obrero es muy claro, dice, no puede ser que la antipolítica esté en manos de Milei. No puede ser que el cuestionamiento a la política tradicional esté en manos de Milei. Porque, cuidado, el grado de politización de la gente es menor al que uno piensa muchas veces, ¿no es cierto? ¿Puede haber alguien que dude entre votar al PO y Milei? Hay. La gente no tiene definiciones ideológicas tan claras, ¿no es cierto? Entonces, es un punto. Además, hay votantes. El votante de Juntos es un votante con raíces flojas, no es el votante radical, el votante peronista. Y lo de Milei, bueno, es gente que está dando vuelta en este momento. Y sobre todo, la inclinación en el voto joven es lo que la dirigencia política de la fuerza, de los espacios más tradicionales, tiene que analizar y revisar mucho. En este contexto, ¿cómo lo ves a Horacio Rodríguez Larreta? Mira, yo creo que ese es el punto. ¿Sí? Por eso no es sencillo la oposición. La oposición era una coalición de centro-derecha, con el liderazgo de Macri en el periodo anterior. Pero hoy hay un votante en la oposición de centro y un votante de derecha. Es decir, hay un votante que se siente identificado con Larreta y una alianza con el radicalismo, y un votante que se siente, ¿no es cierto?, identificado con Milei. Es decir, con Larreta el problema es que puede correr el riesgo de una elección en 3 espacios. Con diferencias más nítidas. Entonces, está Bullrich. Bueno, y acá viene la discusión electoral. ¿No? Yo creo que la oposición, el gran tema hoy es qué va a hacer Macri. ¿No es cierto? Macri, como líder político, nunca dice no voy a ser candidato. Y mientras no se resuelva eso, es difícil, no se resuelve la candidatura de Juntos. Es interesante ver esto, que en los 2 espacios, digamos, más importantes políticamente, se da el mismo fenómeno, es decir, todo gira alrededor de una persona, ¿no? En el Frente de Todos, con Cristina, en Juntos por el Cambio, por Macri, ¿no? Absolutamente, son muy semejantes, paralelos. Es decir, yo diría donde además, claramente, una paso Cristina en el universo del Frente de Todos la gana, pero yo te diría que ahí sin discusión. Ahora, Macri, puesto a candidato, una paso de Juntos por el Cambio, tiene posibilidad de ganarla, no es que no. Ahora, en una elección, la elección para presidente, los dos tendrían muchas dificultades para ganar. Qué dato, ¿no? Porque marca, los dos representan un panorama de país dividido en este sentido. La mencionaste, Patricia Bullrich. ¿Vos cómo la ves hoy? Mira, yo creo que Patricia está tratando de ubicarse entre el centro de Larreta y la derecha extrema de Milei. Está tratando de ubicarse en esa posición de manera de ser una figura que le permita a Juntos perder menos votos en manos de Milei. Creo que esa es, me parece, la estrategia de ellos. También es cierto algo que, es decir, para mí, el riesgo de que el voto radical, ¿no es cierto?, se vaya al Frente de Todos, creo que es ninguno, ¿no es cierto? ¿Qué quiero decir? Que si Juntos con una candidatura de Patricia pasa, digamos, se inclina más sobre el centro derecha que el centro que representa Larreta, eso no va a hacer que haya votantes radicales que giren al Frente de Todos. Es decir, el voto opositor es un voto que puede estar, es decir, en el 50% de los votos en una primera vuelta, ¿no es cierto? Como estuvo Fernández en 48. Ahora, ese 50%, unido o dividido, cambia todo.
Perfecto. Rosendo, tengo varias preguntas. Te pido un minuto que tenemos la pausa porque también quiero preguntarte sobre el rol de los radicales que tienen aspiraciones, Morales y Facundo Manes, ¿no? Porque esto también forma parte de esa problemática de la oposición. Ya estamos en un minuto contigo. Rosendo Fraga con nosotros, haciendo el análisis del presente en este año electoral crucial para la Argentina. Ya volvemos. Estamos con Rosendo Fraga, analizando el presente electoral que va a ser dinámico. De aquí a 15 días hay otro panorama y demás. Rosendo, te preguntaba por el radicalismo y los que despuntan como teniendo aspiraciones nacionales. Más que nada Facundo Manes, Morales también Lustó. Bueno, a ver, yo creo que este tema es muy importante ya. Pues se ve que las dos primeras provincias que hacen elección de gobernador son Río Negro y Neuquén, el 16 de abril. Ya faltan menos de 2 meses para las dos primeras de gobernador. Y en las dos provincias, el radicalismo y el PRO van en listas separadas. Increíble. No, en listas separadas. En una provincia, Coalición Cívica va con el PRO y la otra provincia va con el radicalismo. Bueno, son dos provincias. Bueno, entonces este tema tiene que replantearlo toda la conducción de Juntos por el Cambio, porque hay conflictos en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán. Y me dice, no importa, pues después a la presidencial se juntan. No, sí importa. Sí importa por diversas razones. Ahora, esto, te llamo así, el tema, ¿qué va a hacer el radicalismo? ¿Va a competir con un candidato a presidente en las PASO o va a negociar cuotas de poder con el PRO? Bueno, creo que dentro del radicalismo no hay una posición absolutamente definida en este sentido. Yo creo que desde el punto de vista del poder, el objetivo central del radicalismo hoy es la ciudad de Buenos Aires, antes que una presidencia que se le hace muy difícil. Yo creo que la negociación ideal del radicalismo sea, gustó la provincia de Buenos Aires y votamos toda la fórmula presidencial del PRO. Pero el PRO, yo te diría, la ciudad de Buenos Aires es lo último que va a entregar en una negociación. El radicalismo, en consecuencia, tiene que definir. Yo creo que el radicalismo, desde cierto punto de vista, le conviene competir por la presidencia porque tiene que reafirmar un caudal electoral propio. Decía, ¿cuántos son los votos radicales y cuántos son los votos del PRO? Bueno, se pone a hacer encuestas, pero hay una sola boleta y se cuenta lo mismo. El radicalismo, para afianzar su individualidad, debería competir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Está el poder. Es decir, competir puede ser perder poder, porque si pierdo en las listas, etcétera, pierdo poder. Y creo que ese es el radicalismo tiene que optar un refuerzo de la identidad de mi votante a riesgo de, ¿no es cierto?, perder poder en las listas y en los cargos. Ahora, Rosendo, la pregunta final, porque lo que vos marcás, y es tan claro, digamos, parece no haber noción en la oposición que si obtuviera, porque esta división le quita masa crítica, un triunfo como lo obtuvo Macri con tan poco poder, no le sirve, digamos, repetiría exactamente lo que pasó entre 2015 y 2019. Yo te diría que sí, que sí, ¿no es cierto? Yo creo que Macri desperdició una oportunidad, y esa oportunidad fue un peronismo que estaba dividido en el Senado y en la provincia de Buenos Aires. Pero esto es otra cuestión. Es decir, el problema es, la oposición tiene que pensar en el gobierno y piensa solo en interno en este momento. La gobernabilidad. Y la gobernabilidad requiere tener la oposición cohesionada, la mayor cantidad de bancas posible, ¿no es cierto?, y capacidad de negociar con algún sector de la oposición. Pero esto de no poder armonizar listas en las provincias es un dato negativo. Eso, primero, porque se van a perder gobernaciones por la división, primero. Y segundo, porque das esa muestra, si no podés ordenar tus propias internas en los distritos,
el escenario gubernamental futuro se hace más complejo. Rosendo, como siempre, impecable la claridad y lo fácil de entender tu análisis. Qué desafío, bueno, qué desafío gracias, tiene Argentina. Gracias, Rosendo. Gracias. Ya volvemos, para el final del corresponsal. Vamos. Es muy importante preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo con esto? La enfermedad nosotros no la causamos, no la controlamos, sino la curamos. Entonces, sí podemos acompañar, sí podemos hacer un montón de cosas. Yo solamente puedo pensar qué puedo hacer yo para ser una mejor mamá, para tener una mejor familia, para acompañar a mi hijo, pero la vida de mi hijo es de mi hijo. Claro. Y él tiene que hacer lo que él pueda con esto. Eso me costó mucho aprenderlo. Me imagino, Marina, una de las cosas sobre la cual el caso de Chano, digamos, permitió tener idea es hoy lo que representa como dificultad la ley de salud mental para la familia en búsqueda de una ayuda para el familiar, ¿no? Sí, bueno, para empezar, la ley de salud mental es una ley que se hizo entre gallos y medianoche, podríamos decir, en noviembre del 2010, y la aprobaron los diputados y los senadores sin consultar a ninguna persona especialista en adicciones, ni comunidades terapéuticas, ni psicólogos, ni especialistas en adicciones, ni colegios especialistas, nada. Muy bien. Quisimos cerrar con este fragmento de aquella nota inolvidable a la mamá de Chano, a quien le deseamos lo mejor, porque la lucha de su mamá es admirable. Y como dije aquella vez, a Chano la vida lo premió con una madre extraordinaria, que da la vida por su hijo. Que ojalá siga bien y se recupere pronto. Un beso para Marina. Hasta acá llegamos. Ya viene Daniel Mandati con sus fantásticas historias, 10 días con los guaraníes. Nosotros volvemos el próximo sábado aquí al Corresponsal. Los espero. Buenas noches.